a Andrés para que dirija, bueno, este encuentro que esperamos también los entusiasme a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Patricio. Me presento, si bien hay muchas caras que las conozco por acá, mi nombre es Andrés Tomás, yo soy kinesiólogo y hace años que vengo trabajando en lo que es la capacitación de los primeros auxilios, sobre todo en el rugby, que es un deporte que, bueno, todos lo conocen en el grado de urgencias que maneja. Entonces, la verdad que nos interesó mucho esta propuesta de armar este curso porque entendemos la necesidad del profesional de la salud que empieza a trabajar en deporte sobre la formación en el manejo de la urgencia, en el manejo de los accidentes en el campo de juego. Entonces yo voy a compartir pantalla como para que entendamos de qué estamos hablando y empecemos a tener un poco de contexto, ¿no? A ver, estamos viendo bien ahí la pantalla, ¿sí, no? Perfecto, Andrés. Buenísimo. Bueno, este es el encuentro de hoy. Y básicamente yo lo que les quiero que empecemos a ponernos en contexto de imaginarse que ustedes están en un campo de juego trabajando y tienen una situación como esta, ¿no? Un deporte como el fútbol, que es el deporte que seguramente más trabajan casi todos ustedes. Y fíjense esta situación, un accidente común de una colisión de una cabeza, un golpe en la cabeza en un centro, en el área, ¿no? Entonces fíjense qué pasa acá, ¿no? Y traten de divisarse ustedes como cuerpo médico en el campo de juego, en esta acción donde hay un descontrol total, donde se meten los jugadores, se meten los rivales, se mete gente que no sabemos quién es, nadie toma control de la situación, nadie pone orden, nadie organiza a todo el resto de los jugadores que están intentando en su mejor voluntad atenderlo. Y fíjense lo que pasa, un jugador que recién estaba convulsionando, lo levantan, le tiran agua, le dan una palmadita en la cabeza, ¿bien? Lo vuelven a sentar, ¿no? Entonces fíjense el caos de esta situación y quiero que ustedes se imaginen si fuesen el cuerpo médico, el kinesiólogo, enfermero o encargado de la urgencia en ese campo de juego, si les gustaría estar en esta situación, ser parte de esta situación, o les gustaría ser parte de otro escenario. Y ese es un poco el objetivo, la función de este curso y de este webinar introductorio hacia el curso. Aprender a entrenarse, a organizarse para poder responder de la mejor manera ante una situación como esta, que claramente cuando apareció los paramédicos ya era tarde, ¿no? Entonces, volvamos un poco a contextualizarnos y pensemos en esta situación. Ustedes al costado del campo de juego, un jugador que se golpea en el campo de juego, que queda tendido, uno está a 40 metros, 50 metros, 60 metros, difícil ver qué es lo que pasó, y traten de pensarse ustedes cómo empezarían a actuar en ese momento. ¿Bien? ¿Cómo sería su esquema en la cabeza de acción? ¿Cómo sería el paso a paso? ¿Cómo sería la evaluación inicial? ¿Cómo sería la toma de decisión? ¿Qué cosas ponerle prioridad por sobre otras? Y todo eso, la verdad, que se puede aprender y que se puede entrenar. Y que además hay que reentrenarlas continuamente. Cuando uno las deja de entrenar, estas habilidades se pierden. Entonces, tener un esquema mental, estar preparados, estar organizados y entrenarse constantemente en el manejo de la urgencia en el campo de juego, no solo lo creemos nosotros, sino que sabemos que es clave para todo profesional de la salud que esté interesado en desarrollarse dentro del ámbito deportivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, los voy a presentar, los voy a ir presentando a los docentes de este curso para que nos cuenten un poco de qué va a ir su módulo, ¿no? Entonces, el primer módulo, uno de los que nos va a dar una mano es Federico Torrengo. Hola, Fede. Y Federico nos va a hablar, Federico maneja todo lo que es el departamento médico del Club Estudiantes de La Plata. Entonces, él tiene mucha experiencia, ha trabajado en otros clubes de primera división, lleva muchos años en esto, con mucha cantidad de eventos, clubes y torneos organizándolo,
Entonces, él nos va a hablar en primera medida de qué se trata organizar un plan de emergencia, organizar un club. Vamos a hablar de cómo organizar un evento masivo, de cómo organizar un club, de cómo organizar las distintas disciplinas, de cómo organizar un estadio. Entonces, Federico, te doy la palabra para que nos hablas de cómo vos organizás la gestión de la urgencia en un club y por qué crees que es tan importante que alguien que está involucrado en el deporte entienda, sepa cómo hacer esto y lo pueda volcar en su ámbito laboral. Gracias, Andrés. ¿Cómo están? Saludos para todos. Es importante cuando uno enfoca un tema saber desde qué lugar lo enfoca. Y en este caso, como dice ahí, lo que me va a ocupar en el curso tiene que ver con cómo se gestiona la urgencia en el club. Desde mi rol de director del Departamento de Salud y Bienestar de Estudiantes, lo primero que hice cuando llegué al club hace 2 años y empecé a organizar el proyecto, lo primero que dije es, las urgencias son prioritarias. Pasa, Andrés, las urgencias son prioritarias porque es necesario planificarlo, porque si uno cree, ustedes van a cubrir cualquier deporte y van contentos con el bolsito a cubrir en un partido de fútbol, de rugby, de hockey, pensando que no va a pasar nada, es lo peor que les puede pasar. Hay que estar preparados, hay que planificar qué vamos a hacer cuando pasen estas cosas, cuando haya una convulsión, cuando haya un golpe en la cabeza, cuando haya una fractura, si hay un paro cardiorrespiratorio, pasa. Y sobre todo, como nos pasa a nosotros, que puede pasar en cualquier otro club, que tenemos un club que se desarrollan las actividades deportivas en 3 escenarios a la vez. Tenés partidos en el estadio, en Estudiantes, en la calle 1, tenés a la vez actividades deportivas en la sede, que está a 700 metros, y a 13 kilómetros está el Country Club de Citibel, donde se desarrollan la mayoría de los deportes. Y a vos te dicen, tenés que planificar la salud de este club, que en el mismo momento se van a estar disputando actividades deportivas en los 3 lugares. Entonces, esto exige mucha planificación, porque no es que tengo que armar o gestionar o pensar cómo vamos a trabajar en las urgencias en un lugar, en 3 lugares a la vez. Entonces, es complejo el rol de planificar. ¿Pasa? Desde ese punto de vista, la primera clave es que van a tener que, yo les digo, si mañana les toca ir a un club, lo vamos a aprender en el curso, es generar un organigrama de trabajo. Y esta es la estructura de trabajo del Departamento de Salud de Estudiantes, que tiene esas 5 grandes áreas, y una de las áreas, fíjense, la segunda es el área de emergencias. Tiene un área directamente. Para mí es primordial. Siempre le digo, como le decía a los dirigentes, necesito que tengamos una visión, como dice arriba, una visión compartida, que entendamos que las urgencias son lo primero. El desgarro lo diagnosticamos mañana, la ecografía la hace después, el ligamento lo operan la semana que viene, no hay problema. Ahora, estas urgencias dan segundos o minutos. Entonces, tiene que estar perfectamente planificado porque si llegamos tarde, el sentido de haber estado tratando de resolverla ya pasó. Entonces, es clave comprometer al club, a la asociación, a donde estén trabajando, en entender que esto es prioritario. Y todo lo que viene a organizar después pasa nomás. Pero ya se arranca desde entender que hay que armar un equipo de trabajo, es fundamental. Esto es un trabajo en equipo. Que los dirigentes te entiendan que quizás tenés que traer gente a trabajar al club. En ese lugar hay gente profesionales, que algunos son de las ambulancias, otros son del carro de seguridad y de emergencias del campo de juego. Está nuestro coordinador de emergencias, que lo van a conocer un ratito, que es Agustín Zabaleta. ¿A dónde voy el equipo? Agustín tenía un rol en otra institución, para mí es uno de los mejores en emergencias, y bueno, y él vio la oportunidad de trabajar con nosotros y vino a trabajar al club, y Pedro desde su rol de cardiólogo, entender cómo hay que articular estas piezas. A veces las tenés en el club y a veces tenés que ir a buscarlas afuera, pero es el armado, pasa nomás, de qué es un trabajo en equipo. Vamos a aprender cómo trabajar a su vez con aquellas instituciones que nos dan servicios. Trabajamos con un sistema de ambulancias, trabajamos con socorrismo, en este caso con Cruz Roja. ¿Cómo hacemos para articularnos? ¿Cuál es el rol de cada uno? Todo eso lo vamos a aprender y lo vamos a ir entrenando. El rol de la educación. Todo esto no funciona sin educación, porque a la hora de tomar medidas, tiene que responder hasta el portero, tiene que responder hasta el que llama por teléfono,
tiene que responder no solo, no es un tema estrictamente médico o kinésico, es un tema de la comunidad, del ecosistema. Entonces, es clave el tema de la educación, no solo de generar actividades teóricas, contar, pasa Andrés, cómo es el proyecto, sino también lo que tiene que ver con las prácticas, organizar cursos. Nosotros en el club organizamos cursos para los profesionales, por un lado, para los staff, lo que serían entrenadores y capitanes. Todo el mundo entiende de qué se trata esto porque es la única forma de poder responder. Lo hacemos a lo largo del año, ya llevamos capacitados en el club más de 300 personas. Y bueno, y esto lo vamos a aprender juntos en el curso, no solo con la teoría que le vamos a dar, sino con las estaciones prácticas que tenemos preparado. El curso es teórico y práctico. El práctico lo vamos a hacer en estudiantes. Vamos a tener prácticos directamente trabajando con tablas, con desfibriladores, con inmovilizadores, pero también van a poder participar de estar adentro de una cancha en partidos, acompañando a los médicos del club, trabajando en las urgencias. Esto no sirve sin prácticas. La educación va de esa mano. Pasa Andrés nomás. Fíjense, a la hora de planificar, también tenés que sentarte, tenés que pensar y armar protocolos, por ejemplo, aquí tenemos el protocolo de calor que usamos en verano, a la derecha está el protocolo que tenemos organizado para el campo de juego, les vamos a enseñar cómo organizar un protocolo, cómo involucrar a la gente, hay que validarlos, hay que comunicarlos, porque piensen también que detrás de esa acción médica siempre puede haber una consecuencia legal. Y no va a faltar, ante una situación de secuela o de hasta una muerte, que un juez te llame y te diga, dígame cuál es su protocolo de urgencia del club. Y si vos no tenés un protocolo, marchás. Entonces es muy importante en esta planificación la elaboración de los protocolos. Sí, pasa, Andrés. Es clave la obtención de recursos, porque no me sirve con escribir un protocolo. ¿Cómo lo aplico? ¿Cuáles van a ser mis recursos de trabajo? ¿Cómo consigo un carro de traslado? ¿Cómo me hago una alianza con una ambulancia? ¿La podemos pagar? Y si no la puedo pagar, ¿qué hago? Pasa nomás. Los recursos tienen que ver con infraestructura también, tener organizados áreas, consultorios, tener un vínculo con esos recursos como son las ambulancias, cómo se trabaja en equipo, cómo determinar los roles, pasa nomás. Los recursos también van con, como les decía, organizar espacios, y esa organización de espacios después hay que equiparlos, y qué voy a precisar, cuáles son los elementos indispensables que tengo que tener en una sala de urgencias, lo que nos gusta llamar humildemente un shock room, estabilizar deportistas hasta que sean trasladados. Todo eso lo vamos a ir viendo en el curso, pasa nomás. Y los recursos van también desde los centros de derivación. ¿Cómo organizo mis centros de derivación? Estudiantes tenemos 4 centros hospitalarios de derivación para público, para jugadores, no solo para los partidos de primera, sino para las 24 horas del día. ¿A dónde van las ambulancias? ¿Quién los recibe? ¿Cómo trabajo? Lo mando directamente. ¿Tenemos equipos de trabajo? Sí, tenemos equipos de trabajo con los sanatorios y les vamos a enseñar cómo poder organizarlos bien, pasa nomás. Y también los recursos son tecnológicos. Hoy en día existe la tecnología que nos puede ayudar. Nosotros también les vamos a contar cómo hemos incorporado un sistema de gestión de incidentes y emergencias que se llama Alertor. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos sirve? Hoy los celulares los tiene todo el mundo en la mano. Y cómo nos sirve a la hora de comunicar que hay una urgencia. Por ejemplo, alguien se desvanece en ese baño y bueno, ese QR nos lleva a todo este sistema de gestión. O sea, los recursos van no solo humanos o insumos, sino también la tecnología hoy en día, vamos a aprender cómo aplicarla. ¿Pasa nomás? Y todo esto es clave el entrenamiento, porque si nosotros no entrenamos continuamente, si no hacemos simulacros, antes de cada partido hay un simulacro 2 horas antes, tiene que haber repetición de cursos, antes de que se abra el estadio, en la semana, porque a la hora de que tengas que responder ante una emergencia, es muy lindo cuando vos estás solo, decís, bueno, la tabla, pero cuando tenés mucha gente alrededor, y como veíamos en ese video inicial, todo el mundo se quiere meter, es muy importante controlar bien lo que uno tiene que hacer y el entorno a su vez. Entonces el entrenamiento pasa nomás, es clave para todo esto. Así que, bueno, básicamente es poder entusiasmarlos con que puedan sumarse al curso, que podamos juntos entender por dónde hay que ir, que podamos juntos entrenar
y que ustedes puedan llevar este mensaje a sus clubes y organizar sus clubes. Lo peor que les podría pasar, como yo le digo a los residentes del hospital, nunca vayas a un club con un bolsito, con 2 antiinflamatorios, sin saber con qué te vas a encontrar, porque cuando viene la emergencia, bailás. Y después, inclusive, hay que tratar de hacer siempre lo mejor para cuidar la salud de las personas, pero también hay que cuidar la responsabilidad legal de cada uno de nosotros. Gracias. Bien, Fede, espectacular. La verdad que es súper interesante, súper necesario. Y además, bueno, recordemos que el escenario perfecto siempre lo tenemos en el club, donde muchas veces uno puede planificar y tener todo bajo control. Pero bueno, en el curso vamos a citar también profesionales con mucha experiencia en lo que es el manejo de las urgencias en las carreras, en los maratones, donde participan muchísimos deportistas, en los eventos masivos, donde hay mucho público. Vamos a hablar con especialistas cómo organizar las urgencias en una gira deportiva, en una gira cuando vas a otro país, cuando te encontrás con otro contexto desconocido. Así que la verdad que vamos a tener esta preparación que es muy, muy importante para quien trabaja en un club. Bien, esto va a ser un poco el módulo 1. El módulo 2 vamos a hablar mucho de lo que es la conmoción cerebral, el manejo de la conmoción cerebral, y para eso citamos a la doctora Gabriela Cabrera, que tiene muchísima experiencia en lo que es no solo trabajando ahí en Estudiantes de La Plata, sino que también trabajando en el rugby en el Club San Luis, trabajando en la parte educativa de la URBA y de la UAR, con todo lo que es la formación en primeros auxilios de profesionales. Así que, Gabriela, muchísimas gracias por sumarte. Bueno, contanos un poco por qué es tan importante la conmoción, estar preparado en esto, qué consecuencias tiene no estar preparado, no estar actualizado todo el tiempo. Es algo que es sumamente moderno en las lesiones. Pensemos que hace 10 años en las estadísticas de lesiones no aparecía la conmoción cerebral, y hoy, por lo menos en el rugby, es la lesión con más incidencia. No es que antes no estaba, sino que antes no se sabía lo que era. Así que, Gaby, contanos, por favor, por qué es tan importante formarse en este tema. Bueno, Andrés, ¿presentás vos o...? Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo más importante de esto? De saber el manejo y de saber identificar siempre una conmoción. Justo en el video que presentaste vos, se ve bien característico qué es lo que pasa cuando la gente pierde la calma cuando ocurre una conmoción. Todos se tiran encima, no hay un orden, no hay un líder, no hay nadie que guíe el asunto. ¿Qué es lo más importante? Nosotros tenemos que prevenir una lesión eventual que puede ser más catastrófica o mucho más grave. Nosotros sabemos siempre que la conmoción en realidad es una lesión leve, pero que lo que tenemos que evitar por todas las medidas es el segundo golpe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Estar atentos siempre que uno está siguiendo cualquier actividad deportiva, sea rugby, sea hockey, sea fútbol. En fútbol cada vez se le está prestando muchísima más atención a la conmoción. ¿Anda o arranca o no arranca? Cuando vos me digas, yo lo ejecuto. Dale, metele. Vamos a ver este video, el primero. Esto es un partido bastante antiguo, como se ve en la imagen, pero lo que llama la atención es cuál era el manejo antes de la conmoción. Y después vamos a ver otro videito que es mucho más actual y se ve mucho mejor cómo se presentó la conmoción. Fíjense esto, un jugador sale caminando, sale a gatas caminando. Entonces, lo que es importante es saber qué hacer cuando esto pasa y no entrar en crisis. Más allá de la conmoción, también vamos a hablar de trauma de columna. Entonces, saber qué es lo que tenemos que hacer cuando uno tiene un jugador, como en este caso, que puede haber hecho una probable lesión en la columna, que sale caminando, sale moviendo todo el cuello, sale tambaleándose a gata por sus propios medios, ¿sí? Y este es otro video que también muestra cuánto tiempo pasó, no sé si ve entendido el jugador, cuánto tiempo pasó, la jugada siguió, todavía nadie se dio cuenta, hasta que alguien se da cuenta. Entonces, tenemos que estar atentos para disminuir los segundos de entrada en cancha, ¿sí? Y actuar como muestran en el video,
cómo se debe actuar, ¿sí? Que es inmovilizar la columna cervical, conseguir la tabla, etc. Entonces, lo que es súper importante es que nosotros tengamos las herramientas para identificar, retirar y de la forma más segura para el jugador y para el entorno. Que es más o menos esto que vemos acá, de identificar y retirar, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender, y comprender los conceptos básicos de qué es una conmoción, ¿sí? Y del trauma de columna, y cuáles son los protocolos básicos para que cada jugador pueda retornar en tiempo correcto a las actividades deportivas. Bien, Gabriela, yo no sé si vos tenés estadísticas, pero ¿cuántas conmociones por fin de semana atendés? ¿En qué? ¿En rugby o en Rugby, en fútbol? rugby. Vamos a rugby, que es un poco más incidente. Y en el último partido de mi propio club hubo 3, una en Inter, una en Primera y una en Pre-A. Bueno, entonces, fíjense a En todos mi los solo profesionales. equipo, y hubo del otro equipo también. Andrés, me Claro, gustaría, Gaby, aportarles algo en el club, que además de rugby, estudiante no tiene rugby, pero tiene fútbol, vóley, handball, básquet, artes marciales, hockey. Estamos teniendo, el equipo está teniendo una conmoción por fin de semana. Sí. Y no hay rugby. Y no rugby, sí. claro, entonces imaginémonos no estar preparados para atender una conmoción cerebral en el primer momento y cómo dar los primeros pasos, ¿no? Y cómo después gestionar la vuelta al deporte en la conmoción cerebral, que eso también lo vamos a ver en el curso, y es sumamente importante. Así que, excelente, Gabriela, muchas gracias por tu aporte. Bien, vamos a ir después, el módulo siguiente, vamos a ir con Pedro Sánchez Trapes, es cardiólogo, trabaja en Estudiantes de La Plata y también tiene mucha experiencia en todo lo que es el entrenamiento y el manejo de los paros cardíacos, de los paros cardiorrespiratorios, de toda la planificación para atender en esas situaciones. Así que Pedro, contanos un poco qué vamos a ver en el curso y contanos, así como hizo Gaby, por qué es tan importante, tal vez con alguna anécdota que te haya pasado. Puede ser buena, puede ser mala, pero ponernos un poquito en contexto para que entendamos la importancia de formarnos o de seguir formándonos, por más que haya hecho alguna vez un curso que me dieron en la universidad, en el instituto, en un club. ¿Por qué es tan importante la formación continua en este tipo de situaciones? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Se me escucha bien ahí, ¿no? Bueno, gracias Andrés por el espacio, gracias a todo el equipo, a la Fundación del Deporte. Bueno, en primera instancia, y ya Andrés contaste un poco, yo soy cardiólogo, además, bueno, soy doctor en RCP. Y en primera instancia, la importancia de la formación en esto tiene que ver porque acá uno, bueno, los mejores en general en las emergencias, o los que más han sido la punta de lanza para las emergencias, son los estadounidenses en la estandarización de los procesos de atención. Lo que tienen estar formados en esto es disminuir los tiempos de atención para que esa persona, esa víctima que está teniendo un paro cardíaco, no evolucione hacia la muerte súbita y pueda volver esa persona a la casa. Ya tenemos las estadísticas, ya estoy estudiando hace rato esto. Se sabe que después de 6 meses de haber tenido un curso, no haber seguido practicándolo, no tener la práctica en el día a día, ya sea por la especialidad que uno haga, a los 6 meses uno se olvida aproximadamente el 50% de las cosas. Hablando de personal de salud, ni hablemos si encima lo bajamos a la comunidad. Así que nos pareció muy importante en este curso de urgencias en campo de juego tener un módulo de muerte súbita, ¿sí? Acá, bueno, justamente esto que decías, Andrés, de contar, de tener alguna experiencia, quería traerles un caso que fue bastante conocido, que fue del año 2024, ¿sí? Que es un partido de Copa Libertadores. La jugada estaba por el lateral, ¿sí? Y bueno, se ve que se desvanece un jugador en campo de juego. Empiezan obviamente todos inmediatamente a pedir atención, a desesperarse porque la cámara ahora no lo toma, en unos segundos lo vamos a ver, es un desvanecimiento sin contacto previo,
lo cual eso ya nos tiene que dar una pauta de emergencia, o de la gravedad que ha tenido el asunto. Ya cuando tenemos una caída sin contacto y esa persona encima no tiene el reflejo de defenderse, de poner las manos, el diagnóstico de paro cardíaco tiene que estar en nuestra cabeza, sí o sí. Después podemos confirmarlo o no, porque sea otra la causa que lo llevó. Pero sí o sí, el diagnóstico tiene que estar. Fíjense acá, inmediatamente entra la ambulancia. Yo no sé si esto fue protocolo de trabajo o no, pero nosotros en Estudiantes ya tenemos trabajado que cuando tengamos una urgencia en campo de juego, se interesa de esta manera. La ambulancia del lado donde está la cámara principal, la cámara ancha de campo de juego, y el carrito va de otro lado. En el caso de Estudiantes es sobre Avenida 1 va el carrito y sobre 115, que es el otro lateral de la cancha, va la ambulancia. Acá no se llega a ver, pero lo que hacen inmediatamente es al jugador hacerle análisis en campo de juego. Después tenemos, obviamente, tengo ahí para seguir un poco el caso. Acá sí nos muestran, fíjense, el Jorge a mitad de cancha, fíjense cómo inmediatamente empieza a irse hacia su costado derecho, el jugador, el compañero lo va a asistir, y bueno, y ahí empieza la escena, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Después tenemos, esto fue en el Estadio Morumbí de San Pablo, y lo trasladaron al Hospital Albert Einstein, que es un hospital que queda a 700 metros, que es muy cerquita. Lo primero que informan, que fue el 24 de agosto, dicen, bueno, ¿qué es lo que dice el hospital? A nosotros nos llegó un paro cardíaco de inicio indeterminado, por una película. ¿Cuál es? Acá tenemos el primer problema. Al paciente llegan sin haberle hecho maniobras de RCP. Bueno, dicen, bueno, lo logramos sacar, logramos que vuelva a la circulación espontánea, pero está sedado con necesidad de intubación orotraqueal para poder tener ventilación mecánica. El día 25 y 26, los informes lo único que dicen es, ahí tienen escritos con el detalle que es lo que han publicado desde el hospital, pero lo que dicen es que el paciente sigue todavía dependiente de la ventilación mecánica, que tiene compromiso neurológico, y el día 27 informan el fallecimiento. Y acá hay algo importante, cuanto más tardemos en hacer RCP, como pasó con el caso de este chico, tardó 5 minutos en sacarlo de la cancha, en el 83 tiene la caída, en el minuto 87 lo retiran del campo de juego, 700 metros hasta el hospital, habrá llegado con 10, 15 minutos, como mucho en paro cardíaco, pero al no haberle hecho RCP, ya el compromiso neurológico es prácticamente irreversible, por más que haya podido salir del episodio agudo. Después, lo que paga ese cerebro por no haber recibido irrigación, se paga justamente como le pasó a aquel chico que no pudo irse a la terapia. Y por último, está la declaración del médico oficial, del oficial médico, de Conmebol, que le preguntan y le dicen, che, ¿pero qué pasó? Esto no fue como el caso de Eriksen. Bueno, acá lo que dice el médico, dice, bueno, nosotros en una primera campo de juego lo tomamos como una convulsión. Él se retira de campo de juego, hicimos el diagnóstico, entonces se va al hospital sin haberse hecho. Obviamente, un importante accidente le va a dar la derecha que estuvo ahí porque es la persona que fue, que estuvo en un momento y que hizo el diagnóstico y en definitiva tiene que aceptar para la podemos que uno de los conceptos que vamos a ver ¿cuáles son los objetivos del curso? Bueno, tener un conocimiento, fisiopatológico, entender lo que sucede, cómo funciona de manera sucinta, lógicamente, el corazón, para poder hacer un reconocimiento de la cadena de supervivencia. Es fundamental este concepto de la cadena de supervivencia porque el 50% de los paros cardíacos tienen un desenlace fatal. Si hacemos todo bien, el 50% tiene un desenlace fatal. Entonces, intentar que cada uno en su estilo de trabajo, donde vaya a aplicar el conocimiento, pueda ofrecerle a la población que va a estar protegida el 30%. Hacer las maniobras iniciales es una cosa importante. Perdón, Pedro, Sí. te estamos escuchando un poco mal. ¿Te podrás acercar un poquito el micrófono? Sí, a ver, ahí lo tengo acá el micrófono. ¿Lo un poco mejor, Andrés? Mucho mejor ahí, gracias. Bien. Bueno, les decía un poco, lo estuvieron comentando, la importancia del manejo de la escena, ¿sí? Porque
pasa mucho que todo el mundo quiere opinar, todo el mundo se quiere acercar, y a la hora de trabajar terminamos siendo 2 o 3. Entonces, para poder hacer el manejo de escena, y por último, cómo tener un espacio cardioasistido. No quiero ser redundante con lo que ya dijo Federico, pero la importancia de la educación permanente, la educación al staff, ser nosotros reproductores del conocimiento, ¿sí? Ser facilitadores del conocimiento hacia el club en el cual vamos a estar insertos o a la comunidad en la cual vamos a estar insertos, justamente para que pueda haber una ejecución de la cadena de supervivencia, porque cualquiera de nosotros puede ser el primer respondedor, puede ser el testigo, que es el paro cardíaco, y sea el que tenga que hacer maniobras iniciales. Así que bueno, eso es un poco el módulo que va a ser de prevención de muerte súbita, así que los esperamos en el curso para poder hablar un poco más en profundidad. Muchas gracias. Perfecto, Pedro, gracias. ¿Vamos a aprender a hacer RCP? Vamos, sí, por supuesto, como dijo también, como dijeron al principio, no sé si viste vos o Federico, esto sin práctica no funciona, tenemos la clase teórica y después vamos a tener el práctico en el cual vamos a poder hacer RCP, manejo de escena, simulación con casos clínicos, intentar acercarnos lo más posible a la realidad. Bien, perfecto. Y aprender a usar un DEA, que por ahí mucha gente que nunca lo vio le tiene mucho miedo. Totalmente. Perfecto, buenísimo, Pedro, mil gracias. Bien, seguimos con el último módulo, el de Agustín Zabaleta. Agustín es técnico en emergencias médicas y es el responsable de todo el manejo de la urgencia en el estadio de estudiantes cada vez que estudiantes juega de local, con toda la responsabilidad que eso conlleva, con todo el público, con todos más allá de todo lo que es el staff y los deportistas, con la cantidad de gente que asiste a esos eventos. Entonces, Agustín, andás por ahí, no sé si querés compartir pantalla para contarnos de qué se va a tratar tu módulo, que nos vas a enseñar muchísimas cosas súper útiles también. Genial, Andrés, gracias. Hola a todos, buenas tardes, noches. Gracias por sumarse a este webinar. A mí me toca, como bien decía Andrés, el módulo 4, el último módulo donde vamos a hablar de trauma, que tal vez son esas patologías que más llaman la atención porque vemos que se deforma un miembro, vemos que puede haber pérdida de sangre, vemos que la persona está con movimientos raros donde a todos nos hace dar cuenta de que algo raro está pasando, tal vez no sabemos qué, pero ya eso empieza a generar un disturbio, un tumulto, donde puede llegar a complicar mucho más el cuadro. Recién estaba viendo la presentación de Pedro, no sé si prestaron atención al ingreso de la ambulancia, lo complejo que eso fue, lo complejo que eso conlleva, por ende todos los módulos vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el manejo de la escena o lo que en los libros conocemos como seguridad de la escena, dado que esa ambulancia tranquilamente podría haber generado varias víctimas más, lo que complejizaría el cuadro ya pasando a tener una escena de víctimas múltiples, un conflicto bastante importante. Bien, dentro de esto de este módulo de trauma vamos a un poco hablar de cuál es la definición del trauma, así entender cuál es la lógica de a qué llamamos trauma, y cómo empezar a nosotros, ya en el momento de observar el momento exacto de la lesión, empezar a pensar cuál es la afección posible que tenga esa persona, lo que en base a nuestro entrenamiento vamos a poder empezar a tomar decisiones para decir, bueno, voy activando cierto protocolo, voy pidiendo una derivación, voy haciendo, ¿sí? Me va a permitir adelantar tareas. La realidad es que nosotros ante una emergencia el tiempo nunca lo tenemos, el tiempo siempre va a ser negativo, por ende todo lo que podamos adelantar es lo que nos va a hacer ganar tiempo. Fede hoy les hablaba de nuestro plan de emergencias, donde pensamos desde el momento que se abren las puertas del estadio, de que empieza a funcionar el estadio, si no es cuando entra el público, sino muchas horas antes, hasta si pasa algo, a qué hospital va a ir, y ya hablamos con ese hospital. Entonces ya ganamos tiempo de trabajo. Nosotros dentro de este protocolo, y particularmente hablando de las fracturas, luxaciones, el control de hemorragias, que son algunas escenas que suelen llamar bastante la atención,
hasta el personal de seguridad privada es parte de nuestro equipo de emergencias. Entonces, al momento que sucede algo dentro del campo de juego, este equipo de seguridad ya ingresa para empezar a alejar a los jugadores y empezar a hacer una contención. No olvidemos que el resto de los jugadores, como gran parte del público, también van a ser víctimas de esa escena, por ende tenemos que pensar y trabajar mucho en eso. Vamos a practicar mucho en este módulo, cómo vamos a hacer las inmovilizaciones, cómo vamos a empezar a tratar de forma física un poco el dolor que esa persona está sintiendo, lo que va a hacer que toda la atención sea bastante más llevadera y pueda transmitir esa tranquilidad para que nadie corra. Es fundamental en esto, si bien hay ocasiones en las que nos ven corriendo, donde vamos a ir con velocidad, tiene que ser un correr consciente, no tiene que ser un corro porque mi instinto animal me dice que tengo que ir hacia ahí y ya. Después vamos a tratar 3 temas en particular, que van a ser el golpe de calor, los desbalances hidroelectrolíticos, que solemos dejarlo mucho de lado, que no le damos la suficiente importancia. Ahora, por ejemplo, en los partidos de Copa Libertadores nos sorprende para bien las pausas de hidratación, por ejemplo, donde se para el juego en un momento determinado para que los jugadores puedan acercarse a rehidratar. Y también vamos a ver la hipotermia, que es otra de las enfermedades que no solemos tener mucho en cuenta, que todo esto lo vamos a englobar como afecciones ambientales o patologías ambientales, que son meramente trabajables desde la prevención. Concientizar, de poder pensar en, ok, hoy hace mucho calor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hoy hace tanto calor que amerita que no entrenemos, o podemos cambiar nuestra forma de entrenamiento o adaptarnos para que el impacto que tengan nuestros jugadores sean los mínimos posibles, ¿sí? Para cerrar esta presentación del módulo 4 de trauma, les traje unos videitos. El primero va a ser con audio, para que puedan escuchar el relato de este caso. Ya de por sí empezamos con el título de este video, que es "Jugador de fútbol casi sufre un infarto". ¿Cómo sería que casi sufre un infarto? Fue como que la arteria coronaria dijo, no, ahora no, más adelante. Así que los invito a que escuchemos este video. De repente un jugador se tumba en el suelo de la cancha y un compañero inmediatamente pide al árbitro que pare el juego, cosa que hace, y se dirigió hacia el jugador para conocer la situación. Nadie sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero tenía pinta de que estaba sufriendo un infarto. Y un compañero suyo, al ver que no podía hacer nada, llamó a los médicos para que atendieran al jugador inmediatamente. Al final se llevaron al jugador en ambulancia para tratarlo y curarlo como se merecía, cosa que acabó ocurriendo afortunadamente. Bien, acá si nos podemos a ver en detalle lo que está relatando, ¿no? Las cosas que uno dice, dentro del equipo de salud no puede suceder, ¿sí? Hoy nosotros, y vamos a usar, al menos en los que somos parte del equipo de emergencias, mucha referencia a estudiantes porque es donde nos desempeñamos. Hoy somos 8 personas en el campo de juego que solamente estamos viendo qué le pasa a los jugadores. En este caso, esta persona tenía un golpe de calor que lejos estaba a un paro cardíaco, salvo que no hagamos nada. Es importante mucho la observación, el poder estar pendiente de las reacciones que tengan los jugadores. Pedro les mostraba un ejemplo muy claro de, ya desde antes que esa persona entre en paro, ya algo me hacía sospechar de que no estaba bien. Lo mismo en el video que mostró Gaby, ¿no? Cuando el jugador se para, empieza a caminar y no está caminando normal. Todo eso son cosas que nos tienen que llamar la atención y tenemos que trabajar desde antes para que esa persona no llegue a agravar el cuadro. Ahora vamos a ver otro videito, este va sin audio. Esto es una competencia urbana, una carrera urbana, donde vemos una persona que no puede mantenerse en pie, donde no puede caminar correctamente. Y acá la gran pregunta es, ¿a qué costo llegamos a la meta? ¿A qué costo vamos a terminar una carrera, un partido o cualquier competencia deportiva
tal vez poniendo en riesgo la salud, ¿no? Esta persona está sufriendo justamente un desbalance hidroelectrolítico que es una emergencia, así debemos tratarlo de inmediato para que ese cuadro no agrave. Y muchas veces con el afán de querer terminar la competencia, de querer terminar el juego, y nos suele pasar, no, a ese jugador no lo podemos sacar porque ese el mejor, es el que tiene que meter el gol, y etcétera. Estamos poniendo en riesgo su vida innecesariamente. Y este último videito, eso, tenemos una herida en un miembro inferior de un jugador, producto de un tapón de los botines. Imagínense los deportistas, no importa qué deporte sea, que no están acostumbrados a ver heridas, a que no están acostumbrados a estos tratamientos, cómo empieza la escena a llenarse de gente. Hoy vieron cómo es esto de los algoritmos de las redes sociales. Ya hace un par de días que me están empezando a aparecer videos y videos y videos de emergencias en campo de juego, que está buenísimo que los puedan ver con un uso académico para empezar a decir, che, mirá, si vemos esto tenemos que actuar, y poder tomar decisiones en el antes, ¿sí? No esperar a que las cosas sucedan para que digamos, ok, tendríamos que haber hecho esto y no lamentábamos una vida, o tal vez le podríamos dar muchas más chances de sobrevida a esa persona. Bueno, esto es el módulo 4, vamos a ver trauma, y después en la parte práctica vamos a jugar mucho con elementos y con recursos para que todos puedan llevarse la experiencia del manejo del trauma en campo. Bien, espectacular, Agustín. Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos, más de 40 colegas profesionales de la salud escuchando, así que estamos súper contentos con la convocatoria. Y lo importante que es, Agustín, todo lo que contás, ¿no? Como a veces una lesión que no es tan grave como es una herida cortante puede generar un caos espectacular por lo que llama la atención, y saber manejar ese tipo de situaciones también es muy, muy importante. Muy importante para todos los que trabajamos alrededor del deporte. Así que bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los módulos, sobre los contenidos de alguno de los módulos? Tenemos ahí gente de Formosa que está saludando. Vanessa, ¿querías hacer alguna pregunta? Soy bombero voluntario, DT de fútbol, práctico, compito en diversos deportes, espectacular. Bueno, ahí vamos a ir con el tema de las clases que están preguntando. Voy a compartir pantalla un segundito para mostrarle un poco cómo es el tema del curso. Fíjense, el curso que vamos a empezar el lunes que viene es una modalidad híbrida, y esto quiere decir que vamos a hacer 4 encuentros virtuales sincrónicos los siguientes 4 lunes de 8 a 10 de la noche, ¿bien? Donde empezamos el 11 de mayo y son 4 lunes consecutivos. La idea es juntarnos de manera sincrónica para poder debatir sobre los diferentes casos. Obviamente, si alguno no puede algún lunes no conectarse, de alguna manera ese material se le va a hacer llegar, despreocúpense. Eso va a terminar después con un día de práctica en el Club Estudiante de La Plata, donde vamos a hacer una tarde entera. El viernes, si no me equivoco, era el 5 de julio, vamos a hacer toda una tarde de destrezas prácticas, o sea, todo lo que veamos en el teórico lo vamos a hacer en forma práctica, y el 6º encuentro va a ser la práctica junto a los equipos médicos de Estudiantes de La Plata, y estamos viendo tal vez si podemos llegar, justamente el fútbol profesional justo corta por el Mundial, pero si Estudiantes sigue avanzando, seguramente también podamos negociar para que algunos de los participantes del curso pueda ir a algún partido oficial. Eso lo ponemos en compromiso a Federico para que esto nos pueda conseguir algunos lugares para poder participar. Entonces acá tenemos 4 módulos teóricos, lunes 20 horas, arrancamos el 11 de mayo, 18, 25 y el 1 del 6. Y después terminamos con un entrenamiento práctico el viernes 5 de junio, ¿bien? Y después el módulo de práctica, bueno, son fines de semana a definir, hay que coordinar las diferentes competencias de Estudiantes de La Plata para poder
llevar a la práctica todo lo que aprendimos en el teórico, en el encuentro práctico, después llevarlo a la práctica, pero real, no con situaciones simuladas ni muñecos, sino realmente a competencias deportivas, que creo que es lo que nos termina de sellar todo el conocimiento, y estudiantes nos abre las puertas para poder ver cómo trabajan ellos y para poder practicar ustedes también. Así que este es el equipo docente. Tenemos un equipo docente realmente de primera, con mucha experiencia en todo esto. Va a haber otros invitados también ahora en los encuentros virtuales, que son especialistas en diferentes áreas. Van a estar participando también de esos encuentros. Así que nada, estamos muy contentos por esta propuesta de la Fundación. Estamos muy contentos con Estudiantes de La Plata, que nos abre las puertas para hacer la parte práctica, para poder desarrollar todo esto. Es un curso que deja una certificación, así que para quienes lo necesiten para su trabajo, para su currículum, esto va a dejar una certificación. Y bueno, esperemos que se puedan sumar muchos de ustedes. La verdad que estamos muy, muy entusiasmados para poder hacer esto de la teoría a la práctica, de todo esto que nosotros podemos charlar en un encuentro virtual, que lo podemos llevar a una práctica simulada, también poder llevarlo a la práctica real del campo de juego, y que ustedes salgan de acá no solo con una certificación, sino con una formación real para poder llevarla a sus ambientes de trabajo, a sus clubes, a sus federaciones, a sus provincias. Esperemos que podamos tener muchos de ustedes. Andrés, ¿Alguna duda? Andrés, me gustaría complementarte con algo, si me estás escuchando, cosas muy cortitas. La primera es que, si bien las charlas teóricas van a ser sincrónicas, van a quedar grabadas en la plataforma que van a tener acceso a ustedes, así que las van a poder ver las veces que quieran. La segunda, que en esa plataforma van a estar toda la bibliografía de cada uno de los módulos, para que ustedes también puedan tener acceso y compartan la misma que nosotros nos vamos actualizando. La tercera es que Estudiantes no tiene rugby, pero Gaby Cabrera trabaja en el Club San Luis, con lo cual también vamos a tener la posibilidad de ofrecerles a aquellos que estén interesados en hacer alguna práctica en rugby. Gabriela lo va a poder recibir en San Luis, porque es muy importante también ver cómo trabajan en rugby. Y la última es que, dependiendo del cronograma de los partidos ahora de fútbol de primera, que empiezan el fin de semana que viene los playoffs, si Estudiantes llega a avanzar, como director del operativo médico del partido, yo me comprometo a que a cada partido que Estudiantes juegue puedan ir 2 de cada uno, lo vamos a sortear por cada semana, a ser parte del operativo médico del partido. Si van más de 2 personas, quiere decir que Estudiantes va ganando, por lo cual está bueno también. Pero sí, los invitamos a compartir para que vean cómo es un operativo médico que empieza 3 horas antes de que empiece un partido de fútbol y termina 1 hora y media después que termine el partido de fútbol. Así que vamos a tratar de que vivan las mayores, todo lo que uno puede vivir en lo que tiene que ver con el deporte, que lo vivan, para que después, cuando les toque ir a un club a trabajar, sepan qué tienen que hacer. Excelente, Federico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Bien, ahí están algunos preguntando en el chat sobre las condiciones para participar. Si bien es para profesionales de la salud, todo aquel que tenga una formación avanzada en salud, como es un estudiante avanzado, obviamente lo puede hacer, porque la idea es que, si bien este curso después va a haber otra segunda edición que va a ser para público general, en este estamos invitando a los profesionales de la salud o estudiantes avanzados que ya tienen un conocimiento previo de lo que es la anatomía, la fisiología y demás, para poder ir un poquito más en profundidad. Así que, sí, Facundo, estabas preguntando, que sos estudiante avanzado de medicina, pueden sumarse a la propuesta. Los esperamos, arrancamos el lunes que viene, así que ojalá los podamos tener a todos ustedes. Daniel, bueno, gracias por el comentario. Te esperamos el lunes que viene, ojalá podamos estar. Federico, Agustín, Pedro, Gabriela, ¿algún comentario más quieren dejar? Si no, quedamos un poco con lo pautado de hacer una horita del webinar para presentar el curso, para contar un poco de la propuesta. Estamos realmente en tiempo, y esa es la idea. Sabemos lo valioso que es el tiempo para todos, por eso también pensamos en ser respetuosos con este tema también.
Sí, me gustaría que, para terminar, si está Patricio por ahí, que no lo veo por la presentación, si alguno tuviera alguna duda de la inscripción, está la página para poder acceder al curso. Cuando mucho se los compartimos a todos. Ahí está Patricio poniéndolo en el chat, así lo pueden ver todos para poder inscribirse y demás. Está la página de la fundación de la universidad. Y bueno, de esa manera pueden acceder al curso y organizarse para poder hacerlo junto a nosotros. Perfecto, gracias Federico por la aclaración. Y bueno, quedan los canales de comunicación abiertos, ya tienen la propuesta, ya saben dónde ubicarnos. Y cualquier duda que tengan, cualquier consulta nos pueden escribir a las redes sociales de la Fundación, a los contactos que dejaron ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, vayan con sus familias y nos estamos viendo, ojalá con todos el lunes que viene. Hasta luego, gracias.